悪い、俺大学行かないと。いつまでも昔のままじゃいられないだろう。仲間と疎遠になることもあるさ。みんなはなぜデジモンのパートナーに子供たちが選ばれるのか理解してる？そう、未来に広がる無限の選択肢、そのパワーがなくなればデジモンとのパートナー関係は解消される。それじゃあ大人になったらデジモンと別れなきゃいけないってことか。Finalmente ha llegado el momento de hablar de Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, la película estrenada durante el febrero del año 2020, que fue sirviendo de secuela a la serie de películas de Digimon Tree y como conmemoración al 20º aniversario de la saga. Se supone que viene a dar fin a la historia iniciada ya hace un par de décadas atrás con Digimon Adventure. Hace algunos años, cuando se anunció Tree, yo estaba expectante sobre la misma. No es que me sobreemocionara la idea de una secuela de Digimon Adventure, pero definitivamente tampoco estaba en contra de dicha propuesta. Por lo cual, cuando se estrenaron sus primeras películas, que tardaron sus años en llegar por estos lados, no solo estaba con un buen ánimo para ver las mismas, sino que de hecho, pese a sus obvios fallos de por aquí y de por allá, logré disfrutar de gran manera sus primeras entregas. Pero mientras las siguientes películas fueron estrenándose y la historia avanzaba, los huecos argumentales, las inconsistencias con las series previas, la historia repleta de sinsentido, los personajes flojos y los bajones por demás notorios en la animación fueron aumentando al punto de que era imposible ignorarlos, culminando así con una obra que me costó bastante el poder terminar de ver debido a lo desastrosa que resultaba, siendo al final del día una gran decepción. Si bien Digimon Adventure original y su secuela de 02 no es que fueran las obras más sólidas y consistentes que hayan por ahí, teniendo estas y en particular la segunda más que un fallo en distintos aspectos e incongruencias, muy notorias en sus historias. Estas ni por asomo se acercaban al nivel de inconsistencia al que llegó a ser Tree, la cual ni siquiera logró destilar algo del encanto que sus predecesoras fueron capaces de ofrecer en su momento, quedando a la final de esta serie de películas solo como un muy mal intento de sacarle beneficio a la nostalgia, que más de uno está por esas primeras series de Digimon, siendo un trabajo en extremo vacío y para nada recomendable. Es debido a todo esto que cuando se anunció la película de Last Evolution Kizuna, como muchos otros realmente no es que esperaba absolutamente nada de la misma, y los comentarios que llegué a escuchar de esta tras su estreno tampoco ayudaron demasiado a que llegara a sentir algún interés por ella, razón por la cual terminé posponiendo su visualizado durante un buen tiempo, hasta que finalmente, durante los últimos días del año 2020, me decidí a verla, siendo que no quería acabar el año sin sacarme esa piedrita del zapato, y así con suerte pude cerrar dicho ciclo. Sinceramente me esperaba lo peor de esta película, en especial conociendo de lo que se iba su historia y que la misma podía dar para mucho drama barato como fue el caso de su predecesora. Más ya habiéndola visto, puedo decir para mi sorpresa el que si bien para nada es una obra perfecta, está llegado a ser un espectáculo por demás de competente y entretenido, que ha sabido arreglárselas para hacer un cierre digno para esta saga. Pese a que no ha podido, o mejor dicho, ni siquiera ha intentado resolver las incongruencias y tramas inconclusivas que ha dejado Tree en su momento, cosa que pensándolo un poco creo que ha sido lo mejor para evitar que el desastre que fue Tree en su momento se extendiera. Y es que tengo la fuerte creencia de que la gente a cargo de esta producción decidió sencillamente ignorar la existencia de las películas de Tree tanto como fuera posible, siendo que salvo por una mísera escena de poco más de un par de segundos, que la verdad creo que hubieran podido ahorrarse. La película es completamente independiente a Tree, más y contradictoriamente logrando ser todo lo que esta última no pudo ser, reciclando de hecho varias de sus ideas por el camino. Kizuna pues, tal como sucedió en su momento con Tree, busca tratar, aunque desde un enfoque algo diferente a su predecesora, el tema de las madurez de nuestros protagonistas, pero esta vez abordándolo desde el punto de una separación importante que deben de vivir nuestros héroes. Para esto, la película nos ambienta 5 años después de los eventos de Digimon Tree, específicamente en el año 2010, en un momento en la vida de nuestros protagonistas en la que estos ya están estrenando en su adultez, siendo la mayoría estudiantes universitarios que no les queda mucho para graduarse y entrar en el mundo laboral, y teniendo aunque con dificultad que balancear sus deberes de universitarios con sus actividades como elegidos, pero encontrándose así con que ya no pueden dedicar tanto tiempo como quisieran a sus compañeros digitales, solo viéndose para atender las ocasionales amenazas de Digimon que se aparecen esporádicamente en el mundo humano.
En este escenario, que una nueva crisis hace acto de presencia, niños elegidos alrededor del mundo han empezado a caer en coma con sus Digimon desapareciendo en el proceso, y la causa parece estar en un nuevo Digimon desconocido, llamado Eosmon, que ha aparecido en la red, por lo que Taichi, con el apoyo de Yamato, Koushiro y Takeru buscan hacerle frente. Pero en el proceso de hacer esto, Taichi y Yamato se topan con algo raro. Pasa con sus Digivice, y es que una extraña señal de luz ha aparecido en estos, anunciando que ya se acerca el momento de que se tengan que despedir por completo de sus compañeros Digimon, y con cada una nueva batalla en la que se vean involucrados, el tiempo solo se reducirá más y más, por lo que ahora nuestros héroes no solo deben de buscar la manera de hacer frente a este nuevo peligro, sino que también amenaza a sus compañeros cercanos. Además deben de aprender a sobrellevar el que pronto se tendrán que despedir de sus queridos compañeros digitales. Tenemos pues una historia que en vez de buscar darle relevancia o ni siquiera espacio al vasto por complicado lore de Digimon y echar una mano de una trama más masiva, del tipo hay que salvar el mundo, apuesta por ser una producción del tono más maduro y un enfoque mucho más personal, que toca el tema de la madurez y la separación, así como de encontrar la confianza y la decisión para seguir adelante, a las siguientes etapas de nuestras vidas. Pese a las pérdidas que pueden haber en el camino y lo incierto de este con un Taichi y un Yamato que ahora como jóvenes adultos y aunque dedicados y llenos de confianza en sí mismos a la hora de tratar las crisis relacionadas con sus Digimon. Se notan bastante inseguros sobre hacia dónde encaminar su futuro, sentimiento que se va incrementando por el hecho de que, como ellos mismos dicen, todo a su alrededor, incluidos sus hermanos menores, ya parecen estar bastante decididos sobre qué hacer con sus vidas, y los cuales precisamente por este proceso de maduración que están pasando, ahora se ven ante la incertidumbre de separarse definitivamente de sus Digimon, quienes les han acompañado desde niños, siendo precisamente esta pérdida lo que representa su paso definitivo a la adultez, así como el cierre de esta historia iniciada en un extraño verano ya hace tantos años atrás, a menos claro esta que a futuro decidan sacar una secuela más, y cosa que conociendo a Toei no es que sea muy imposible que digamos. Como ven, una trama perfecta para que con su final haga agitar el corazoncito de aquellos que estén más apegados a estos personajes. Mal que pese a lo que simplona que aparente hacer en lo referente a crear un drama barato de llanto fácil. Lo cierto es que al final del día la misma resulta estar dentro de lo que cabe bastante bien llevada y logrando conducirnos a un final por demás digno para esta saga dentro de la franquicia de Digimon, que más de un golpe bajo se ha llevado en el camino. Si bien la historia puede llegar a volverse bastante predecible desde muy temprano, y es que la misma tras cierto punto no guarda realmente mayores sorpresas para quien decida echarle un poquito a la cabeza, a lo que no le ayuda tampoco que las conveniencias argumentales estén a la orden del día. La obra en un todo no está para nada mal llevada, manteniéndose por lo menos en lo que fue mi experiencia personal interesante en todo momento, desarrollándose a un muy buen ritmo que te mantiene entretenido en toda su extensión, y logrando intercalar la obra de buena manera con las escenas de acción y su drama en turno y el infaltable fanservice, por supuesto, muy nostálgico. De que tengo que decir que si bien abusan un poco, pudimos toparnos durante la primera mitad de la película con un gran número de referencias a trabajos previos de Adventure. Todo este exceso de nostalgia es algo que me parece, debido a la ocasión, puede llegar a perdonarse, mas si bien no voy a mentir y diré que llegando a cierto punto la cosa sí puede terminar saturando un poco. Asimismo, hay que decir que las películas, a diferencia de Tree, sí supo mostrar algo de respeto por los personajes de 02, no solo haciendo que estos formen parte activa, aunque secundaria de la trama, sino de hecho incluso llegando a mostrar en cierto momento a los que ya olvidados niños elegidos internacionales que llegaban a aparecer durante las instancias finales de dicha serie. Dicho esto, lo que sí hay que aclarar es que si ustedes no son muy fan de Taichi y de Yamato, lo que quieren es ver más al resto de los primer grupos de niños elegidos, esta peli muy seguramente les terminaría fallando en ese punto, y es que salvo contadas escenas, el resto del grupo quedará bastante en segundo plano, cosa que aunque se puede que moleste un poco, creo que fue la mejor decisión y es debido a la poca duración que ofrece dicha película. Lo mejor era enfocar la historia en pocos personajes y me parece que el resultado final ha valido la pena. Con respecto al enemigo a batir de la historia, lo cierto es que el mismo es, en buena medida, otra idea reciclada de Tree, y es que si bien los objetos del villano en turno son diferentes, su trasfondo y la forma en la que actúa
para llevar a cabo sus planes se asimila mucho al de cierto antagonista de Tree, cuyo paso por esa historia fue bastante desaprovechado, al punto de que para las instancias finales incluso se olvidaron de su existencia. Creo que no hace falta decir que a diferencia del susodicho, este nuevo enemigo está mucho mejor implementado, relacionándose su accionar con todo el drama relativo a la madurez y la desaparición de los Digimons, por lo que están pasando nuestros héroes. Si bien este antagonista llegando a cierto punto sufre el síndrome de las caras locas psicópatas de muchos de sus pares en otras obras, en general se puede decir que el mismo funciona y cumple bien su papel dentro de dicha trama, aunque definitivamente llega a ser algo exagerado a momentos y a la final de todo no es que sea una entidad realmente memorable. Ahora bien, si hay algo de lo que se ha de hablar de esta película es sobre su final, no tanto por lo que el final en sí mismo tiene para ofrecer, siendo que este, aunque lacrimógeno, es bastante predecible desde el momento en que la problemática central de la película es establecida, sino por el cómo esta interactúa con este famoso epílogo visto en Digimon 02, ambientada años mucho más adelante en el futuro, y es que una historia cuyo eje central es la pérdida de los Digimons. La duda está en cómo esta puede o no contradecirse con ese susodicho final de la serie de televisión. Lo cierto es que Kizuna, aunque de forma algo maniosa, logra resolver esto, otorgando un cierre fiel a lo planteado en su premisa, pero dejando en una última escena un comentario que da la posibilidad a que una reunión futura pueda acontecerse. Cosa que conociendo 02 sabemos que va a suceder tarde o temprano, situación que hay que decirlo porque que no termine de gustar a todos, siendo que hasta cierto punto esto llega a quitarle peso no solo a la conclusión de la película, sino además a parte del planteamiento de la misma. Sinceramente, el prólogo de 02 es una piedra en el zapato que, si bien pudo que funcionara en su momento como una forma de cerrar Digimon, lo cierto es que a Kizuna le estorba mucho más de lo que le ayuda, pero tomando en cuenta que no se puede hacer mucho con esta situación, me parece que la decisión tomada al final de la película no estuvo mal. Moviéndonos a hablar ya del apartado técnico, hay que decir que la película se ve de maravilla. En serio, Kizuna es un deleite de ver en todo momento y es uno de esos trabajos que más allá de que pueda gustarte o no la historia, vale la pena verla solo por lo visual, con lo que se nos está presentando. Dándonos una animación muy cuidada y fluida que se luce en particular durante las cortas pero intensas escaramuzas entre Digimons, unos rediseños para los personajes no muy complicados pero bastante atractivos y una paleta de colores y fondos por demás agradables a la vista, que nos llevaron a toparnos con algunas formas dignas de enmarcarse. La música no está nada mal tampoco, echando buena mano del soundtrack ya clásico de sus series predecesoras, en pos de dar el sello de identidad característico a la par de incentivar el factor nostálgico, pero combinándolo con un nuevo catálogo de tonadas ambientales y alguna canción cantada, que hay que decirlo que por lo menos a mí me han gustado mucho, y saben hacerse notar cuando quieren. Y bueno, llegados a este punto hay que hacer la pregunta, ¿recomiendo ver Last Evolution Kizuna? Definitivamente diré que sí. Si bien la película en un todo no es que sea la gran maravilla y puede que no termine de gustar o tan siquiera logre atraer lo más mínimo tanto a aquellos pobres diablos que aún busquen respuesta de los desastres dejados por Tree o a los que nos guste de que se explote tanto el factor nostalgia y estén cansados de todo lo relacionado a Digimon Adventure. En general, Kizuna me ha parecido una película muy competente y bien hecha. Es un trabajo que si bien no destaca por la originalidad de su historia y que estoy seguro de que algún hueco o incongruencia argumental tendrá por allí. Porque seamos sinceros, si en algo se destaca todo lo referente a Digimon Adventure son en las incongruencias a lo largo de su historia. En un todo, es una obra entretenida que hace un buen laburo manteniéndose interesado en lo que sucede en pantalla, entregando un buen mensaje sobre seguir adelante con nuestras vidas pese a que a veces perdamos cosas en el camino, y la cual por sobre todo sirve como un cierre más que funcional, digno y se podría decir que hasta honesto a lo visto en Digimon Adventure y 02, aunque no así a lo narrado en Digimon Tree, por lo que mi recomendación con ella es que sencillamente la vean olvidándose de que Tree alguna vez existió. En definitiva, si alguna vez fuiste un niño o una niña que de pequeño llegó a disfrutar con la aventura de estos niños elegidos y sus Digimon en este extraño lugar conocido como el Digimundo, dale una oportunidad a esta película. Puede que te haga pasar un muy buen rato rememorando un poco tu juventud y dándole con suerte finalmente un cierre definitivo a esta maravillosa historia. 太一ねえヤマト明日はどうするの？
そうだな。明日のことはわからないな。お、そうだ。明日、一緒に